ponen la presentación, pues quería hacer un poco de claridad con respecto al título de la charla. Digamos, cuando habla del paciente agónico, básicamente de lo que está hablando es de la obligación que tenemos los médicos y todo el personal de salud de aliviar los síntomas al final de la vida, y eso tiene mucho que ver con el tema de sedación paliativa que voy a tratar en este momento. Digamos que para los que no saben, o los que no han tenido un proceso cercano con familiares cercanos que hayan muerto, o pacientes que estén al final de la vida, hay que saber que la muerte en general es un proceso muy doloroso. Las películas y la televisión han mitificado la muerte generalmente como un proceso placentero, uno muere acompañado de la familia, generalmente en paz, con toda la asesoría espiritual, y en la vida real, para los que lo han vivido, ustedes deben saber que la muerte es un proceso generalmente doloroso dado por la presencia de múltiples síntomas físicos: dolor, náusea, vómito, agitación, convulsiones, mal manejo de secreciones, sangrado tumoral, etcétera, que hacen que los médicos que trabajamos en cuidado paliativo tengamos la obligación de aliviar adecuadamente esos síntomas para garantizar una adecuada calidad de muerte, tema que casi nunca se habla, pero que hace parte integral del manejo paliativo y de todos los médicos. No solamente nos encargamos de dar calidad de vida, sino también es nuestra responsabilidad que los pacientes mueran con calidad. Eso no quiere decir de ninguna manera que acortemos la vida de los pacientes o que precipitemos o aceleremos el proceso de muerte de las personas, pero sí garantizamos que la gente durante el proceso de muerte esté tranquila. Entonces, lo primero que hay que hacer es clarificar los términos y tener en cuenta a qué estamos refiriéndonos cuando hablamos de sedación paliativa, cuáles son las pretensiones y qué es realmente lo que queremos lograr. La primera pregunta es: ¿cuántos de ustedes acá sentados quisieran morirse con dolor severo? Levanten la mano si hay algún masoquista aquí en el auditorio. ¿Cuántos quisieran morirse convulsionando? ¿Cuántos quisieran morirse ahogados? ¿Cuántos quisieran morirse con vómito refractario? ¿O cuántos quisieran morirse con vómito, con disnea, con dolor y convulsionando? ¿Cuántos quisieran morirse sedados, tranquilos, sin dolor, con una alteración de la conciencia que permita no darse cuenta de las cosas espantosas que están pasando? Levanten la mano quienes quieren morirse. Todos, me imagino. La siguiente pregunta es: ¿eso pasa en la vida real con sus pacientes? ¿Todos los pacientes que ustedes manejan todos los días mueren así, sedados? ¿O mueren en las condiciones que yo describí anteriormente? Pues creo que eso es una cosa muy importante para pensar y para que tengamos en cuenta que eso está en nuestras manos. Entonces, cuando hablamos de sedación paliativa, ¿a qué nos estamos refiriendo? Lástima que no se ve ahí, pero bueno, la definición es la utilización de uno o varios medicamentos que disminuyen el estado de conciencia del paciente ante la presencia de uno o varios síntomas refractarios. Eso es muy importante, el concepto de síntomas refractarios. Y esto tiene que diferenciarse de la mal llamada sedación terminal y, por supuesto, de la eutanasia. Hace unos años se usaba más el término de sedación terminal en vez de sedación paliativa. Sin embargo, ese término se cambió y prefieren no utilizarse porque la palabra terminalidad generalmente es mal entendida por los colegas y por los familiares de los pacientes, y de alguna manera hace ver, cosa que en la vida real por supuesto no ocurre, que no está limitando los esfuerzos al paciente, porque el paciente es un paciente en fase final de vida, entonces no se beneficia de ninguna intervención que de alguna manera le brinde confort y le mejore los síntomas al final de la vida. Y obviamente hay que tener claro que la sedación paliativa no tiene nada que ver con la eutanasia, y más adelante vamos a mirar las definiciones y las diferencias que hay entre estos dos procedimientos. Lo otro importante es que es un síntoma refractario, que eso también hay que tenerlo en cuenta, porque la refractariedad de los síntomas en este caso tiene que ver también con la experticia del médico, con la experiencia de los equipos multidisciplinarios de cuidado paliativo y, por supuesto, el lugar donde el paciente esté. Si un paciente con cáncer llega a consultar al médico rural de un pueblo lejano de Colombia, y ese médico no tiene los conocimientos suficientes para manejar el dolor, y en su cabeza está el medicamento más potente que existe, por dar un ejemplo, simplemente es el tramadol, y llega a dosis altas de tramadol sin que el paciente se mejore, para ese médico se puede ser un síntoma refractario. ¿Sí? Para él considera que es un síntoma refractario.
¿Por qué me refiero a esto? Cuando hablamos de refractariedad de síntomas, obviamente estamos asumiendo que el equipo que maneja al paciente tiene la experiencia y tiene el entrenamiento suficiente para dar todos los medicamentos y procurar todas las intervenciones para que ese paciente esté aliviado y obviamente de ahí definir qué es un síntoma refractario. Es aquel que no puede ser aliviado a pesar de haber utilizado todos los recursos disponibles necesarios. Aquí debe tenerse en cuenta la funcionalidad del paciente y la proporcionalidad. ¿Qué quiere decir la proporcionalidad? Pues obviamente los pacientes al final de la vida no se benefician de algunos procedimientos altamente invasivos que solamente van a empeorar la calidad de vida, generar más sufrimiento y por supuesto no van a tener ningún impacto ni en la sobrevida ni en la mejoría sintomática. Entonces, cada vez más vemos pacientes en los hospitales grandes, digamos, donde yo trabajo, con dolor por cáncer, que tienen 1, 2, 3 o 4 medicamentos diferentes para el control del dolor, que ya han recibido procedimientos invasivos como bloqueos analgésicos, como bombas intranecales, uso de medicamentos diferentes a los opioides, como ketamina, como dexmedetomidina, por ejemplo, y que se consideran pacientes refractarios. Entonces, en esos casos, esos pacientes son candidatos a la sedación paliativa básicamente para buscar el control de un síntoma que no ha sido posible controlar. Y como ya lo mencioné, una cosa es un síntoma refractario y otra cosa es un síntoma difícil, porque uno asume que todos los pacientes que están en cuidado paliativo, que es por definición son pacientes que tienen múltiples síntomas de difícil control, no todos de ellos van a tener un síntoma refractario. Lo usual es que esos pacientes estén llenos de síntomas que no se controlen de manera adecuada. Por eso es fundamental que un equipo de cuidado paliativo se haga cargo de esos pacientes. Hay algunos criterios para la sedación paliativa que son criterios básicos y, como por supuesto cualquier tipo de criterios, deben ser extrapolados e individualizados para la situación de cada paciente en particular. Por supuesto, generalmente se trata de pacientes con enfermedad terminal. Acuérdense que la enfermedad terminal básicamente su definición depende del tiempo, es aquel paciente que no tiene una expectativa de vida mayor a 6 meses. Pacientes que tienen un proceso de muerte que es inminente, que uno prevé que va a ser en horas, días o máximo semanas. Paciente que tiene síntomas refractarios, sufrimiento intolerable, y eso lo vamos a mirar más adelante. Que tiene un equipo multidisciplinario de cuidado paliativo que está tratando adecuadamente al paciente. Debe haber un consentimiento informado, que puede ser verbal o escrito, y más que un consentimiento es la información adecuada a la familia y, por supuesto, órdenes de no reanimación, que son decisiones que tomamos los médicos con estos pacientes y no decisiones que toman las familias con respecto a las conductas que se van a tomar con los pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones más frecuentes de sedación paliativa? Ustedes los ven ahí: dolor, disnea, ansiedad y delirio agitado. Todos pensaríamos, cuando uno habla especialmente de cáncer, que el síntoma más frecuente por el cual uno seda a un paciente es el dolor. Más adelante van a ver que el dolor no es el síntoma más frecuente por el cual los pacientes van a sedación paliativa. Fíjense, en esta publicación del año 2012, en el Journal of Clinical Oncology, ellos hacen como una reunión uno de todos los estudios que se han publicado con respecto a sedación, y aquí evalúan como el delirio, con un 54%, es el síntoma por el cual uno seda a los pacientes. Hay que tener claridad con respecto a esto. Yo sé que estoy aquí en la tierra y en la cuna de la geriatría en Colombia, además de la mejor geriatría del país, y hay que hacer claridad con respecto al delirio. Aquí no estoy hablando del delirio del paciente anciano, que ustedes manejan muy bien, estoy hablando del delirio al final de la vida, que se comporta de manera diferente. Son pacientes que tienen generalmente agitación severa, que genera obviamente gran ansiedad, pacientes confusos, muchas veces agresivos, con dificultad para controlar la agitación psicomotora. Me refiero a esos pacientes. No estoy hablando del paciente anciano que hace un desequilibrio electrolítico, que tiene una infección y que hace delirio, que tiene un manejo y un enfoque completamente diferente. Estamos hablando del delirio al final de la vida. En segundo lugar está la disnea. Fíjense, en tercer lugar, y esto es muy interesante, el llamado sufrimiento psicológico, sufrimiento existencial, y solamente en cuarto lugar está el dolor. Y no se les olvide también que es muy frecuente, como lo mencioné al principio de la charla, que muchos pacientes tengan varios de estos síntomas. Es frecuente encontrar un paciente con dolor severo, por ejemplo, que hace delirium asociado al uso de opioides en altas dosis y que entonces sus indicaciones para sedación son delirium y dolor. Hay varios escenarios o varias definiciones con respecto a la sedación paliativa. Eso es una cosa, por supuesto, muy dinámica y que puede tener diferentes escenarios. Entonces, uno puede hablar de sedación de acuerdo a la profundidad de la sedación, es decir, el paciente está sedado de manera superficial o está sedado profundamente.
Esto va a depender de la dosis que uno necesite o de las intervenciones que uno necesite para controlar los síntomas. Ese es como el indicador. Se damos al paciente tanto como necesite para que los síntomas estén controlados. Hay pacientes que requieren una sedación leve, hay pacientes que requieren una sedación moderada o profunda. Puede ser continua, puede ser intermitente. Hay algunos pacientes, hemos tenido un par de pacientes pediátricos sobre todo, que lo que más piden es dormir y en la noche no pueden dormir porque el dolor no los deja o porque tienen otros síntomas de difícil control, y la sedación se pone solamente en la noche para que el paciente pueda dormir, y en la mañana el paciente puede estar un poco más consciente para que pueda tener algún tipo de interacción con los familiares. Eso también es una posibilidad. Se habla también de la sedación paliativa primaria o secundaria. Ahí hace referencia al uso de la intención del uso de medicamentos para producir sedación, o al efecto secundario generado por algunos medicamentos que produce sedación como efecto secundario, no como uso principal. Es decir, por ejemplo, los opioides en altas dosis pueden producir algo de sedación, pero uno no pone un opioide para sedar a nadie, uno pone un opioide para mejorar el dolor o mejorar la disnea. Digamos que la intención inicial o primaria no es sedar al paciente. Y hablamos también de la velocidad del inicio de la sedación, que puede ser progresiva o puede ser una sedación rápida que requiera una sedación que se llama una sedación de emergencia. También es un escenario frecuente en el paciente con cáncer al final de la vida. Es decir, pacientes con cáncer que tienen sangrado tumoral, por ejemplo, que llegan sangrando masivamente, frecuente en los tumores de cabeza y cuello o en los tumores ginecológicos, especialmente sepsis. Los pacientes pueden sangrar masivamente y en ese caso se requiere una sedación de emergencia, por así llamarla, básicamente buscando que el paciente no muera en presencia de sangrado activo, que es una cosa pues obviamente muy angustiante para el paciente y la familia. Y la sedación progresiva, pues como su nombre lo dice, la que uno va haciendo poco a poco y va ajustando las dosis de los medicamentos de acuerdo a la respuesta del paciente en cuanto al control sintomático. La sedación paliativa también tiene diferentes escenarios, entonces ya lo mencioné en cuanto a la profundidad. En cuanto al escenario, puede ser hospitalaria, puede ser domiciliaria o puede ser un hospice, puede ser continua, intermitente o solamente a necesidad, y en rojo pongo, porque es una cosa que vale la pena discutir, la inclusión de los síntomas espirituales y existenciales, y ya lo vamos a mencionar. Les traigo esto arriba, es una editorial donde este doctor lo que hace es preguntarse qué hacer ante un paciente que tiene el llamado sufrimiento existencial, y lo pone como una delgada línea roja. Estamos hablando de la sedación paliativa en este contexto. Y él se basa en esta publicación del doctor Kassel. Esto es al que le guste leer el Biblia, porque aquí todos son internistas o tienen algo que ver con eso, o sea que me imagino que estarán acostumbrados a leerlo todos los jueves. Esta publicación es del año 1982, y aquí el doctor Kassel lo que hace es preguntarse o mencionar una cosa que para mí es muy importante, y es, él dice que a nosotros se nos olvida como médicos que finalmente sufren las personas y no sufren los cuerpos, y que los médicos estamos acostumbrados de alguna manera a separar siempre lo emocional o lo psicológico de lo físico o lo corporal, sin ignorando, digamos, que de alguna manera el ser humano pues es una sola cosa, y que los síntomas espirituales o psicológicos o emocionales o existenciales o como se quieran llamar, finalmente son una consecuencia, si uno va a ser purista, del funcionamiento cerebral. Es decir, uno no está deprimido o uno no está contento por energías que vengan de afuera, sino porque hay una condición que hace que los neurotransmisores nos vuelvan contentos, tristes, desesperados de alguna manera. Entonces, a lo que él se refiere con esto, y es una cosa que simplemente la dejo para discusión porque es uno de los grandes dilemas en sedación, es qué hacer con los pacientes que no tienen síntomas físicos, sino que tienen síntomas emocionales o existenciales por los cuales ellos pidan ser sedados. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez más vemos pacientes con enfermedades crónicas, con un sufrimiento prolongado, con largos años de experimentar mal control de síntomas, que a veces encontramos en la consulta o en los servicios de cuidado paliativo y que piden ser sedados por algo que no es físico. Y les voy a dar un ejemplo de un colega de hace unos años, un colega ortopedista con un cáncer de cabeza y cuello muy severo y muy deformante. O sea, el paciente rápidamente tuvo deformación de la cara. El dolor estaba controlado, él no tenía náusea, no tenía delirio, no tenía dolor, pero él decía, y me lo decía de esa manera, que él se consideraba que estaba socialmente muerto. Él me decía que él, obviamente, con ese compromiso tumoral en la cara, no podía operar, no podía ver pacientes, no podía salir a la calle, no podía hacer nada diferente, estar encerrado en el cuarto.
¿sí? Luego ustedes saben que los tumores se necrosan, generan un olor pues, que es muy difícil de manejar, y él me manifestaba siempre: yo me considero muerto socialmente, yo ya estoy muerto, no me duele ni nada, pero yo quisiera estar sedado para no sentir ese sufrimiento existencial. Y cuando uno mira las guías y se atiene a lo que dicen las guías de sedación paliativa, pues realmente no hay ninguna guía todavía que incluya el sufrimiento existencial como indicación de sedación, y eso por supuesto genera una cantidad de dilemas éticos y desde el punto de vista operativo una cantidad de problemas, pero simplemente lo menciono porque es una cosa que tenemos que pensar y a la que seguramente desde el punto de vista de la bioética nos vamos a tener que enfrentar todos los días a medida que haya cada vez más pacientes con enfermedades crónicas y con mal control de síntomas. Al que le interese, este artículo 1982 es como de marzo a abril de ese año. Es muy interesante la discusión que hace el doctor Cáceres con respecto a la dicotomía entre mente y cuerpo. Y, insisto, lo que concluye es que se nos olvida como médicos que son las personas las que sufren y no los cuerpos. ¿Cuáles son los medicamentos utilizados para la sedación paliativa? Entonces ahí están los más frecuentemente utilizados: midazolam como primera elección, levomepromacina, ustedes saben que eso es una fenotiazina. Curiosamente esto no lo conseguimos en Colombia sino en gotas, en Sinovac. La clorpromacina, que tampoco está en nuestros días hace muchos años, era el Argactil. Si hay algún médico que tenga mi edad o más, se acordará del Argactil. El fenobarbital y el propofol como medicamentos de tercera línea. Estos medicamentos, obviamente estos dos que menciono acá, están disponibles en otros países en presentación endovenosa, que tienen un alto efecto sedativo. En nuestro país, como ya lo mencioné, no disponemos de ninguno de los dos en esa presentación. Abajo en rojo, si lo ven, lo pongo interrogado: uso de opioides en sedación paliativa. Entonces es muy frecuente pensar que al paciente le ponen una infusión de morfina para sedar, o que le ponen un opioide para sedar. Recuerden que los opioides no tienen un efecto sedativo importante. Como efecto secundario, en dosis altas pueden producir algo de sedación, pero la indicación para poner un opioide en altas dosis, bien sea en infusión continua o de forma intermitente, no es sedar a los pacientes, sino es el alivio del dolor. Eso es muy importante. A veces nos encontramos con pacientes que están sedados por delirium y les ponen una infusión de fentanilo o una infusión de morfina. Esa no es una indicación de sedación paliativa con esos medicamentos, y de hecho estaría mal indicada. No usaría otro tipo de medicamentos disponibles. Nuevamente, en la misma revisión en donde les mostraba la tabla anterior con los síntomas más frecuentes, fíjense que también el midazolam es el medicamento más usado, el haloperidol, y esto tiene que ver obviamente con lo que mencionamos anteriormente, y es que el delirium agitado es uno de los, es el síntoma más frecuente por el cual sedamos, pero también importante saber que ustedes recuerden que el haloperidol no es un medicamento sedativo. El haloperidol sirve para modular el delirium, la respuesta motora, pero no per se no genera una sedación profunda, o no es suficiente para conseguir la alteración de la conciencia que uno a veces pretende cuando seda un paciente, por lo cual se requiere la combinación de otros medicamentos. En tercer lugar están el Argactil, la morfina, el propofol, fenobarbital y otras benzodiazepinas. Otra pregunta interesante es preguntarnos si la sedación paliativa acorta la vida de los pacientes. A veces a los médicos nos da miedo porque pensamos que si sedamos un paciente estamos de alguna manera apresurando la muerte, y es desafortunado que muchos colegas todavía no tenemos clara la diferencia que hay entre la sedación paliativa y la eutanasia. Entonces, muy importante para todos, muchos estudios han mostrado que la sedación paliativa no acorta la vida, la sedación paliativa no tiene nada que ver con la eutanasia, la sedación paliativa solo pretende aliviar los síntomas en el proceso de la muerte, y sobre eso hay muchos estudios que se han hecho. Obviamente ustedes saben que los estudios en cuidado paliativo no son estudios con muchos pacientes, no son estudios con seguimiento a largo plazo, pero en general no está relacionada la sedación paliativa con el acortamiento de la vida de los pacientes. En esta revisión de Cochrane del año pasado sobre el uso de medicamentos en sedación paliativa, obviamente para Cochrane es muy difícil concluir cuáles serían los medicamentos de elección en los pacientes en sedación paliativa, básicamente por las razones que les acabo de exponer. Es que en cuidado paliativo no van a encontrar una corte de Framingham con 50.000 pacientes con seguimiento a 30 años. Eso no existe, básicamente porque la mayoría de pacientes vuelven a los 6 meses, y porque desde el punto de vista ético no es tan fácil hacer estudios con pacientes al final de la vida. Situaciones especiales, la sedación de emergencia, ya lo mencioné. Eso es una cosa para la que uno debe estar preparado. O sea, si uno prevé que un paciente puede tener una situación de emergencia en el sentido de tener un síntoma de aparición rápida e incontrolable al final de la vida,
uno tiene que estar preparado en el ámbito hospitalario y en el ámbito domiciliario para que esos pacientes puedan ser sedados rápidamente. Ejemplos de la vida real: pacientes con tumores hematológicos al final de la vida, pacientes con trombocitopenia severa, pacientes que tienen 10.000, 20.000 plaquetas, con alto riesgo de sangrado, que pueden hacer una epistaxis masiva, una hemorragia digestiva, una hemorragia genital. Rápidamente uno debe sedar a esos pacientes, porque ustedes se imaginan, perdón que sea tan crudo, que uno morirse por una epistaxis masiva debe ser un padecimiento corto, pero muy doloroso, y para la familia también absolutamente doloroso. Pues cuando uno cree que esas cosas van a pasar, uno tiene que adelantarse, tiene que proporcionar los medicamentos si está el paciente en la casa o en el hospital, tener un personal entrenado que sepa actuar de manera rápida. Parece curioso pensar, uno a veces cree que en cuidado paliativo en estos escenarios no hay urgencias, pero sí las hay. O sea, esto es una urgencia también. Así como le corremos a un paciente que entra en paro en el piso o un paciente que llega para ser intubado en el servicio de urgencias, esto también es una urgencia. O sea, las enfermeras jefes, los auxiliares de enfermería, los médicos no especialistas, todas las personas que trabajan en esto y que ven pacientes al final de la vida deben estar preparados para manejar estas situaciones. ¿Sí? Alguna vez tuve un paciente que tenía un tumor de cabeza y cuello con una erosión de la carótida que progresaba cada día más y que sangraba a veces de a poquitos, pero todos sabíamos que en algún momento el tumor iba a progresar y la carótida iba a sangrar. Y el paciente siempre me hizo prometer: por favor, no me vaya a dejar morir sangrando, no me vaya a dejar, no quiero darme cuenta de que eso va a pasar. Y efectivamente en un momento pasó. Afortunadamente teníamos todos los recursos y el paciente fue sedado para que muriera tranquilo, sin ningún síntoma asociado al sangrado pulmonar. Y en azul, si lo ven ahí, pues situación especial, otra vez para discutir la indicación de sedación en caso de sufrimiento psicológico o existencial. ¿Cuáles son las diferencias entre la sedación paliativa y la eutanasia? Pues eso está claramente descrito por aquí nuestro, básicamente en este cuadro. El pronóstico, por ejemplo, en la sedación paliativa generalmente es que el paciente está en muerte inminente. En la eutanasia puede que no, ¿sí? Los pacientes pueden pedir eutanasia, eso es otro tema, otra conversación o otro seminario, pero un paciente no necesariamente es un paciente terminal cuando pide la eutanasia. Debe cumplir algunos criterios, obviamente tener una enfermedad avanzada. La causa de la muerte es, en la sedación paliativa, es el curso natural de la enfermedad. En la eutanasia es la administración letal de dosis letales de uno o varios medicamentos, buscando activamente que la muerte se produzca en un corto tiempo. La expectativa de vida obviamente no decrece o no acorta la vida en la sedación paliativa, y en la eutanasia pues obviamente el paciente muere en los siguientes minutos después de practicado el procedimiento. Aspectos controversiales con respecto a esto, pues me imagino que ustedes dirán que todos. Primero, sufrimiento físico versus emocional o existencial. El segundo, que no es tan controversial ya, es suspender o no la nutrición y la hidratación una vez se inicia la sedación. Todos sabemos que la nutrición artificial enteral o parenteral al final de la vida de pacientes con enfermedad avanzada no está indicada, y no solamente no está indicada, sino ha mostrado que aumenta la morbilidad en la mayoría de pacientes. La hidratación, hay muchos argumentos a favor y muchos en contra de continuar la hidratación o no. Algunos piensan que la hidratación, el aporte básico de líquidos mejora algunos síntomas, otros piensan que la hidratación al final de la vida puede empeorar síntomas como edemas, ascitis, edema pulmonar, mal manejo de secreciones. Digamos que esto habría que mirarlo en el contexto de cada paciente de manera individual. Y espero que cada vez menos controversial es tener claras las diferencias que hay entre sedación paliativa, eutanasia y suicidio asistido. Son cosas completamente diferentes. Simplemente para recordarles, no voy a entrar mucho en este tema, recordar que en Colombia hay una legislación vigente desde el año pasado, discutible o no, pero todavía vigente, sobre la reglamentación de la mal llamada muerte digna. Esta es la resolución 1216 del año 2015, donde se pretende donde se busca legitimar o legalizar la eutanasia en Colombia. En este momento esto sigue vigente. Dejar un mensaje claro que en general los médicos que hacemos cuidado paliativo no tenemos nada que ver con la eutanasia, no hacemos eutanasia. Digamos que el sentido es, uno podría decir casi todo lo contrario, es acompañar al paciente hasta el fin de la vida, pero no apresurar la muerte. Uno puede estar de acuerdo o no, y eso nos daría para discutir aquí horas eternas, pero simplemente para que ustedes sepan que en Colombia esta resolución existe, y el que esté interesado pues puede buscarla, bajarla completamente y buscar toda la historia que hay detrás y de dónde viene esta reglamentación. Muchas gracias.